Cuando era niño, sus padres le castigaron un mes sin leer ni ver películas. Entonces decidió inventarse sus propios cuentos. Así contaba Tomás Eloy Martínez cómo empezó a escribir. Con 16 años publicó sus primeras críticas de libros en un diario de Tucumán, su ciudad natal en el norte de Argentina. Después se convirtió en un genio del periodismo y de la literatura que nos dejó en enero de 2010. Ha recibido un homenaje en la Casa de América de Madrid como parte del ciclo Literatura de las Cosas, un encuentro lleno de historias que han recordado su hijo Ezequiel Martínez, los periodistas argentinos Martín Caparrós y Rodrigo Fresán y el chileno Carlos Franz, que le conocieron muy bien. La realidad y la ficción se mezclan en sus textos. No concebía periodismo sin literatura y viceversa. Le escuchamos en una entrevista en Radio Nacional de España. Siempre he pensado que así como el periodista tiene el deber de servir a su lector y por lo tanto saber conocer a su lector, los escritores tenemos una misión distinta en el sentido de que si tú piensas que alguien te va a leer, te paralizas. No puedes pensar en que hay un ojo mirando aquello que estás haciendo porque entonces piensas, ¿con quién estoy dialogando? ¿Quién es esta persona? Obviamente no la podré satisfacer y tienes miedo y pierdes la libertad. Y la libertad es esencial en la escritura, sobre todo si escribes ficción, si escribes imaginación, si escribes novelas. Quizás sin saber que haría historia, escribió la primera crítica de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En La Pasión según Trelew relata la masacre del asesinato de 16 presos políticos en 1972. Por sus denuncias de los crímenes de la dictadura, tuvo que dejar Argentina. Cuando se fue, en 1975, amenazado por la organización terrorista AAA, eligió Venezuela para continuar con su profesión. Allí llegó a fundar el Diario de Caracas. En un año se convirtió en el periódico más leído del país. A finales de los 80 vuelve a Argentina y en Buenos Aires dirige Primer Plano, el suplemento literario del diario Página 12. Así lo recuerdan Rodrigo Fresán y Martín Caparrós. Fue verlo a Tomás retornar a una redacción periodística en calidad de he vuelto, ¿no? Y era muy gracioso. Porque además Página 12, los que trabajaron aquí, Leila, Martín, saben que era como el planeta de los simios un poco. La infraestructura era más bien cuchitrílica. Claro, y Tomás llegaba como con unas aspiraciones que de repente decía, búscame 7 fotos diferentes de esa cosa, y en el archivo lo miraban como perfecto, sí, claro, ¿no? Y era genial eso, ¿no? Como cuando él volvió a instalarse a una edad donde uno ya realmente, y eso también me parece que habla mucho de lo que decía antes de la cosa juvenil, eternamente de Tomás, uno ya no hace esas cosas, ¿no? Tomás podría no haberlo hecho. Orgullosos de haber conocido al gran maestro del periodismo, van descubriendo poco a poco un Tomás Eloy Martínez más cercano y familiar. La suerte de trabajar escritorio contra escritorio con Tomás. A mí la impresión que me daba era, primero me daba una especie como de indignación de decir, está inventando. E inmediatamente decía, no, está contando la realidad que no supieron ver los protagonistas que estaban en ese momento viviendo eso. Me parece que tenía como una especie de percepción extrasensorial. Carlos Franz, escritor chileno. Tenía una capacidad, sigue teniéndola como autor en sus libros, una capacidad para penetrar en la sensibilidad de las personas reales y arrancar de ellas una definición emocional que le servía luego para construir entonces, ya fuera la versión periodística, cronística o la versión más literaria, como es en el caso de Santa Evita. Es decir, había en Tomás una rarísima habilidad innata para
hacerte sentir en confianza de inmediato y que dijeras cosas que no estabas preparado ni venías a decir. También hizo televisión, muchos le recuerdan como el presentador de Telenoche. Otra de sus creaciones de éxito fue el diario Siglo XXI en Guadalajara, en México, y formó parte del nacimiento de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez en 1994 en Cartagena de Indias, Colombia. La historia de Argentina está en buena parte escrita en sus novelas. En 1995 publica Santa Evita, la historia del cadáver de María Eva Duarte Perón. Escuchamos a su hijo Ezequiel Martínez. Venía de un rumor el dato de el cadáver de Evita detrás del cine Rialto. Bueno, sí. Grandes discusiones sobre ese tema. Claro. Pero yo investigué, el cine ya no existía, me acuerdo que finalmente creo que di con el hijo del dueño del cine, y yo me acuerdo que pasaron 3 o 4 meses y la conclusión fue que el cadáver nunca había estado detrás de esa pantalla. Ustedes conocen la historia del encuentro de él con Rodolfo Walsh en París, donde Rodolfo Walsh le dicen el cadáver se hicieron varias copias, una está, o la verdadera, no me acuerdo bien, está en el consulado en Berlín, en Alemania, algo así, que mi papá se fue a buscarlo, ¿no? Después se descubrió que efectivamente no hubo varias copias del cadáver, pero él en Santa Evita mete las varias copias, que hay gente hoy que cree que sí, que hubo varias copias y lo ponen en artículos y demás. Investigaba rigurosamente para dar con la verdad, pero luego entraba a su imaginación y quizás lo que contaba no era exactamente cierto, aunque aparecía para quedarse. Martín Caparrós. Uno de los grandes orgullos de Tomás era haber aportado a la historia del peronismo ciertos momentos que ya forman parte irrenunciable de él y que nunca habían sucedido hasta que él los escribió. Para millones de personas, Eva Perón le dijo a Perón, gracias por existir. En las memorias del general publica conversaciones con Juan Domingo Perón, las que mantuvo con él en el exilio en su residencia madrileña de Puerta de Hierro. La novela de Perón, que había publicado años antes, y Santa Evita, lo convirtieron en el autor más traducido de Argentina. Allí están estos libros que han tenido una muy buena fortuna, no solo en mi país, sino también en otras partes, sobre todo en los países de habla sajona, inglesa, les ha ido muy bien. En especial a Santa Evita, el segundo. Fue premiado incluso en China con El vuelo de la reina, que también recibió el Premio Internacional Alfaguara en 2002. La editorial ha publicado todas sus novelas en España. Escuchamos a Rodrigo Fresán. Eran libros que Tomás obviamente sabía que iban a ser bestsellers en Argentina, pero me parece que el hincapié estaba puesto en best más que en seller, digamos, ¿no? Entonces, es uno de los pocos escritores argentinos que se preocupó en ese sentido de trabajar cierta forma de libro que puede llegar a ser muy popular de una manera muy noble, diciendo, vamos a escribir una gran novela que además pueda llegar a muchísima gente y que la gente le esté esperando, además, ¿no? Fue colaborador de El País y del New York Times, profesor y doctor honoris causa en 6 universidades de Europa y Estados Unidos. En 2009 recibió el premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística y estuvo en España, aquí en Radio Nacional, hablando de Purgatorio, su última novela, sobre una pareja separada por la dictadura argentina. En la novela se dice, del exilio no se vuelve nunca. Si el que vuelve es otro y el lugar al que se vuelve también es otro. Si todo ha cambiado, no somos el mismo ser que se fue, ni el sitio del que nos desgarraron, del que nos desarraigaron, tampoco es el mismo. Perdemos en el camino, en ese trayecto del exilio, afectos, amores, condiciones. Si fuimos periodistas, no podremos ser periodistas de la misma manera, no solo porque el periodismo es otro, sino porque también nosotros somos otros. Cada día que pasa somos distintos, no somos el que fuimos ayer.
Murió en enero de 2010 a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su legado es otra forma de contar las cosas, rebuscando en el baúl de las palabras. Así corregía a su hijo Ezequiel. Yo había puesto que Juan Carlos Gené hablaba lento. Y me dice, ¿cómo hablaba? No sé, le digo como despacio, como así. Entonces tacha y pone, mirá, no queda mejor así. Y dice, Juan, las palabras le salen cansadas, como desperezándose de largo silencio. ¿Ves tú? Al final de su vida tuvo la idea de crear una fundación. Poco después de su muerte, sus hijos, que tuvo 8, la hicieron realidad. La Fundación Tomás Eloy Martínez, que preside su hijo Ezequiel Martínez, intentando cumplir el deseo del novelista argentino de que los jóvenes periodistas latinoamericanos de talento también tengan oportunidades.